Hola, hola, buenos días. Espero te encuentres bien. Posiblemente vayas en camino al trabajo, posiblemente ya llegaste a tu trabajo o a lo mejor todavía estás dormido. Si estás dormido ahí, si alguien te está viendo dormir ahí, dale un codazo, dile que ya es lunes, ya es tiempo de despertar. Entonces, sean bienvenidos todas aquellas personas que el día de hoy nos acompañan, a ti que estás conectado. Y si estás conectado por ahí, comparte esta dinámica que traemos aquí en la iglesia. Entonces, sé bienvenido, bienvenidos a todos. Y a mí me gustaría empezar este tiempo con una oración. ¿Te parece que oremos durante este tiempo? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor Jesús, yo quiero darte gracias porque tú eres bueno, porque tu amor, tu misericordia, Señor, y tus cuidados que tienes con nosotros, Señor, siempre están ahí, Padre. Yo quiero darte gracias, Señor, gracias por este día, gracias por este inicio de semana, Señor, que arranca. Gracias porque puedo tener un trabajo, puedo tener una familia, puedo tener una casa, Señor, puedo tener un, un, una esposa, un esposo, Señor. Yo quiero darte gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Y pongo este tiempo en tus manos, Padre, pidiéndote que seas tú hablando a cada corazón, Señor, a cada vida, sabiendo que tu palabra, Señor, nunca regresa vacía, Señor, y tu palabra penetra en los corazones, Señor, haciendo cambios extraordinarios en la vida de cada uno de nosotros. Te damos a ti gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a arrancar con este hermoso tiempo que ya traemos algunos años con esta dinámica de poder compartir un devocional durante cada lunes, todos los lunes, y espero que esta reflexión nos haga un cambio en nuestro corazón y podamos poner en práctica muchas cosas de las que Dios quiere hablarte el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar. Y yo quiero iniciar, no sé si tienes algún auto, alguna motoneta, alguna moto, alguna, ¿qué te diré? Algún Xbox o algún reloj o algún bien que tengas, algún estéreo también. Ya hoy ya casi no se, ya casi no hay, esta generación ya los estéreos ya no, ya nada más son bocinas. Pero imagínate que tienes algo, yo voy a poner el ejemplo de un auto, ¿no? Imagínate que tienes un auto modelo 2010, 2015, y llega una persona y te dice que te cambia ese auto y que te lo cambia por un 2024. Bueno, ya 2025, porque ya ahorita ya empiezan los 2025. Imagínate que tu carro es 2010, 2015 o 2020 y llega alguien y te dice, me gusta tu carro, te lo quiero cambiar por algo mejor. O ahí te va la otra, ¿no? Tu carro está valuado en, no sé, 50,000, 100,000, ponle el precio que tú quieras, ¿no? Pero vamos a poner, por tema de practicidad, 100,000 pesos, ¿no? Y llega esta persona y te dice, te lo cambio por un auto del año o te doy 150,000 pesos por tu auto. ¿Qué dirías? ¿Qué llegaría a tu mente y dirías, no, si el carro vale 100,000, si me da 150, no, es el negociazo de la vida, de mi vida, ¿no? O la otra, ¿no? Pues mi carro es 2015 y llega el 2024 y dices, no, ¿dónde firmo? O sea, ¿qué pensarías? ¿Qué pasaría por tu mente? ¿Harías ese negocio o no harías ese negocio? Quizás a lo mejor vas a decir, ay Elvis, ¿cómo es posible que no quieras hacer este negocio, no?
Y se oye muy, muy tentativo, se oye muy bueno y dices, ¿dónde firmo, no? ¿O qué tengo que hacer, no? Y a mí se me viene a la mente hace muchos años, a lo mejor hace como 8 años atrás, algunas personas se acercaron a mí, amigos, y me dijeron que si quería ser socio de una organización. Y yo les comenté que no. O sea, yo les dije, no, la verdad, pues yo no cuento con un capital para iniciar un negocio. Y me dijeron, no necesitas capital, no te estamos pidiendo dinero, simplemente te estamos diciendo que seas nuestro aliado, nuestro socio en la organización. Y yo dije, pues ¿dónde firmo, no? O sea, a lo que voy que a veces en el camino pueden llegar negocios que podríamos decir son excelentes negocios, son muy buenos negocios, pero hay fines o hay términos de este tipo de negocios que no nos llevan a un buen lugar, ¿no? A un buen camino. ¿Y por qué te platico todo este contexto? Porque dentro de la escritura hay un personaje que yo le puse el negociador, ¿no? Pero déjame darte un contexto y para entrar directamente al tema. En los tiempos bíblicos, hablo del Antiguo Testamento, Dios le dio la tierra a las tribus de Israel, les dijo que era su tierra y fue repartida una parte por Moisés, la famosa tierra prometida que tú escuchas en diferentes lugares. Cuando se habla de la tierra prometida, pues esa tierra fue repartida a las 12 tribus de Israel, una parte por Moisés y otra parte por Josué. Pero la tierra era un regalo de parte de Dios. Y quiero que me acompañes a una cita con esto que acabo de decir. Vamos a leer Levítico capítulo 25, verso 23. Vamos a ver qué dice. Lo traigo en lenguaje actual. Levítico 25, 23 dice: nadie debe vender de manera definitiva su propiedad familiar. Es un mandamiento que Dios les estaba dando al pueblo de Israel. Ahí en Levítico dice: nadie debe vender de manera definitiva su propiedad familiar. La tierra es mía. Ustedes solamente son mis huéspedes y están de paso en ella. O sea que cuando vamos al contexto de la historia bíblica, dice que la tierra era de Dios, que nosotros éramos solamente, en palabras hoy, solamente éramos administradores. Pero la tierra era de Dios. Y dice que no la podían vender de manera definitiva. Es más, te voy a poner un ejemplo. La tribu de Benjamín, todos sus descendientes no se podían casar con la tribu de Judá por el tema de las tierras, porque estaba prohibido, porque se iban a mezclar las tierras. O sea, la parte de la venta de la propiedad de una tierra en los tiempos bíblicos, pues Dios no lo permitía. ¿Por qué? Porque era un regalo de parte de Dios. Entonces, con este contexto, quiero entrar al tema que traigo al día de hoy, una reflexión, y quiero que vayamos a otra cita y ahora sí, con esta arrancamos de lleno. Primer libro de Reyes, capítulo 21, del verso 1 al verso 3, lo voy a leer en la NTV, y dice que, voy a leer el 1, y dice: había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Entonces aquí vemos a un personaje llamado Nabot, que dice que era dueño de un viñedo, era dueño de una tierra donde él la sembraba uva, y dice que estaba cerca del palacio del rey. ¿Quién era el rey en ese tiempo? Acab. Eso es lo que dice la parte, este versículo. Y vamos a ver qué dice el 2. Dice: cierto día, Acab, el rey,
le dijo a Nabot. ¿Quién era Nabot? Nabot, la escritura lo podemos descubrir en la parte que Nabot era un agricultor, un campesino que tenía su tierra, y Acab era el rey. Es como hoy quizás un gobernador, un presidente, y Nabot era un agricultor. Y dice que, voy a leer el 2, dice, cierto día Acab le dijo a Nabot, ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, o sea que el viñedo de Nabot estaba cerca del palacio del rey, dice, me gustaría comprártelo para usarlo como huerta. Y fíjate, dice, me gustaría comprártelo, no se lo decomisó, no le dijo, este va a ser mío, no. Le dijo, quiero comprártelo. Y dice, a cambio te daré un viñedo mejor. O sea, un viñedo mejor, yo no sé si en extensión, yo no sé si en tierra más fértil, yo no sé a lo mejor tenía más árboles de uva, pero dice la escritura que le daba un viñedo mejor. O dice, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Aquí Acab quería comprarle una tierra y yo al tema, a la reflexión de hoy le puse el negociador. ¿Por qué? Porque Acab quería comprarle esa tierra a Nabot. La pregunta sería, oye, era una buena propuesta, es como yo inicié diciéndote, tienes tu carro 2015 y llega alguien y te dice, te lo cambio por el 2024. O la otra, te pago en lana, quizás un valor más alto de lo que vale tu carro, ¿no? ¿Qué podríamos pensar? Era una buena negociación, era un buen negocio que podía hacer. Sin embargo, ve lo que le dice Nabot. Y hasta uno podría decir, oye, ¿qué le pasa a Nabot? El 3 dice, pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Conclusión, Nabot dijo, yo no te voy, ni la voy a cambiar, ni la voy a vender. Dice, Dios me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. ¿Te acuerdas que leímos Levítico? Ahí en Levítico veíamos cómo la tierra era un mandamiento en el cual no se podía vender. Y Nabot aquí está obedeciendo y está haciendo caso a ese mandamiento que habían puesto ahí en los tiempos bíblicos, y no le vende a Acab. La pregunta sería, ¿hubo negociación o no hubo negociación ahí? ¿Por qué? Porque Nabot simplemente le dijo, no te vendo. No hubo negociación, porque cuando tú investigas el término negociación en la escritura, bueno, no en la escritura, más bien en el diccionario, te vas a dar cuenta que la negociación es un proceso entre dos o más personas o dos partes cuyo objetivo es llegar a un acuerdo aceptable para ambos. Un acuerdo aceptable para ambos. Aquí Nabot dijo, no te vendo, simplemente. Ahora, ¿qué representaba la viña o la tierra para Nabot? ¿Qué representa la tierra o ese viñedo para Nabot? Era algo que Dios le había dado y él sabía que no era suyo. Dios le había dado la tierra, pero él sabía que no era suyo. Eso representaba el viñedo ante Nabot. ¿Qué representa el viñedo para ti y para mí? Es todo lo que Dios te ha dejado a tu cuidado. Porque al final aquí vemos cómo nosotros solamente somos administradores. Porque Nabot sabía que él no era el dueño de la tierra. Entonces, ¿qué representaba esa tierra? ¿Qué representaba ese viñedo de Nabot? Representaba algo que Dios ha dejado en tus manos, ha dejado a tu cuidado.
¿Cómo qué sería? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué sería esa viña? Tu familia. Quizás, a lo mejor, y digo, voy a nombrar aquí a los hijos, y a lo mejor algunas personas que me van a escuchar o me están escuchando van a decir, pero esos hijos son míos. O sea, esos hijos yo los tuve con mi esposa, nacieron de nosotros, pero cuando nos vamos a la parte de escritura, podemos darnos cuenta que prácticamente todo pertenece a Dios. O sea, tus hijos, tu esposa, tus padres, tu trabajo, tus talentos. Eso es tu viña, es algo que Dios ha puesto en tus manos para su cuidado. Pero debemos de entender que no es algo nuestro. Y hoy quiero dejarte 3 virtudes de un gran negociador. 3 virtudes que yo puedo ver en Nabot. Y quizás me vas a decir, oye Elvis, pero pues no es negociador, porque no negoció. Y yo te podría decir, sí, es negociador. Y ahorita vamos a ver 3 virtudes que te quiero dejar el día de hoy, que tenía Nabot, que tenía ese gran negociador, y que yo creo que esas 3 virtudes que tenía Nabot nos van a ayudar bastante a nuestra vida o de manera personal. Primera virtud que vemos en el negociador, incluso cuando tú buscas, si googleas ahí o en el GPT también puedes googlear y dices, oye, ¿cuáles son las características de un negociador? Te vas a encontrar que tenga conocimiento, que pueda escuchar, que tenga esa parte de ¿cómo les diré? Ser asertivo, y cuando tú buscas las características de un negociador vienen bastantes, ¿no? Pero yo te voy a dar aquí 3 virtudes que yo veo en el gran negociador que para mí fue Nabot. Número 1, primer virtud que puedo ver aquí en el tema del negociador: no todo se negocia. No todo se negocia. Y hay cosas que simplemente en nuestra vida, en nuestro caminar, son innegociables. Y lo podemos ver con Nabot. El buen negociador sabe que no todo es negociable. Hay cosas que no son negociables. Incluso, no sé si recuerden, yo creo el mes pasado, el pastor dentro de los domingos compartió acerca de los innegociables. Y si puedes, métete ahí a Facebook, recórrete un poquito, vete al mes pasado y vas a encontrar cuáles son los innegociables que maneja la Escritura. Hay muchos innegociables. Por ejemplo, el pastor mencionaba el amor unos con otros, ¿no? Es innegociable esa parte. Entonces, un buen negociador, la primera virtud que yo puedo ver en Nabot es que no todo se negocia. Y en todos lados hay innegociables, ¿eh? En la familia. En la familia. ¿Cuál sería un innegociable en la familia? A lo mejor algo intangible de yo no negocio la paz de mi familia. Es innegociable la paz en la familia, ¿no? Pero en todas las áreas donde tú te muevas, siempre va a haber cosas que sean innegociables. Y te digo, si quieres abundar un poquito en esta virtud que tenía este Nabot, que yo le llamo como un gran negociador, si quieres meterte a los innegociables, métete al Facebook, vete ahí un mes anterior y vas a encontrar, esto lo compartió, creo compartió una serie de los innegociables, pero en todos lados hay innegociables. En el trabajo
Hay innegociables. ¿Qué puede ser algo innegociable en tu trabajo? Pues tu salario. Y no me refiero a la cantidad, no me refiero a la cantidad. Me refiero al salario como tal. Hay negociables en el matrimonio. Hay negociables con los hijos. Con los amigos hay negociables. En la escuela hay negociables. En tu negocio hay negociables. Pero no voy a aterrizar aquí en esta virtud porque esto el pastor lo compartió yo creo hace un mes. Pero aquí podemos notar que Nabot, el negociador, tenía su primer virtud y dentro de su primer virtud decía, no todo es negociable, no todo se negocia. Número 2, la virtud número 2 que vemos ahí en Nabot o en el negociador es cuida y valora lo que Dios le había entregado. Y yo te decía hace ratito, ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? Tu talento, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo, tu trabajo, tu casa, tu dinero, todo. Entonces, la segunda virtud que yo puedo ver en el negociador es que él cuidaba y valoraba. Nabot traía impregnado eso en su corazón, el cuidar la tierra, el valorar la tierra. Porque cuando hablamos de valor, cuando no sabes cuánto cuesta algo intangible, lo malbaratas. Pero cuando tiene un valor especial, y puede ser un valor económico, valor financiero, puede ser un valor sentimental, pues no lo malbaratas. Hay pinturas que valen millones de dólares, ¿no? Porque la pintó una persona, entonces X en un periodo X, y valen millones de dólares. Y tú la ves y es, no sé de pintura, pero es un cuadro con un tipo de tela especial, pero vale millones de dólares. Cuando no sabes el precio de las cosas, lo malbaratas, ¿no? Y no se llame más de cuidado. Y aquí lo que hoy te quiero dejar es que aprendamos a cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No lo descuides. No descuidemos a tus padres. No descuidemos a nuestros padres. Hoy yo veo, me ha tocado ya convivir. Mi padre tiene 83 años, vive todavía. Una tía de Ale ya está grande y todo. De verdad, a veces es necesario que nosotros cuidemos de ellos como ellos cuidaron de nosotros. Ellos dieron su vida por nosotros, los padres, y hoy que ellos nos necesitan, no les demos la espalda, no les demos la espalda. Cuidemos a nuestros padres, a tu esposo, a tu esposa, no los descuides. Porque en el matrimonio, yo hoy lo veo con mis hijos que cada vez los veo más grandes y cada vez ya nos es difícil ir a algún lado. Cuando nos invitan a algún lugar, pues a veces nada más vamos Ale y yo, a veces llevamos a mi hijo, o a veces mi hijo no va, a veces va mi hija. Pero yo veo cómo en el matrimonio iniciamos 2, después éramos 4 y a lo mejor vamos a hacer más cuando ellos se casen, cuando ellos hagan su vida. Pero después vamos a regresar a ser los mismos 2 que iniciamos. No descuides a tu esposa, no descuides a tu esposo, a tus hijos. No permitamos que hoy sean educados por las corrientes que hay allá afuera. Tenemos que aprender a cuidar lo que Dios nos ha dado. Era una virtud que tenía este gran negociador, que él cuidaba y valoraba lo que Dios había puesto. Y cuando hablamos de valor, lamentablemente, cuando nosotros hablamos
de valor, lamentablemente tenemos que perderlo para valorarlo. No lleguemos a esos extremos. Estamos acostumbrados a perder para valorar. Esa es ¿qué les diré? La línea que hay. Cuando pierdo, valoro. Cuando lo tengo, no valoro. Tenemos que entender que Dios nos ha dado muchas cosas, nos ha puesto muchas cosas en nuestras manos y tenemos que valorarlas y tenemos que cuidarlas. El talento que Dios te ha dado, necesitamos valorarlo. Porque a veces tienes un talento nato que lo tienes descuidado. Ahí lo dejaste que se muriera. Necesitamos cuidar esos talentos que Dios nos ha dado. No los echemos en saco roto. Si tienes algún talento, por favor, desempólvalo, sácalo adelante. Y ese talento, ponlo al servicio de los demás. Incluso ese talento puede ser parte de tu fuente de ingresos. Pero no descuides lo que Dios te ha dado. Entonces, la segunda virtud que podemos ver en el negociador se llama cuida y valora lo que Dios te ha dado. Tercer virtud, y con esto vamos a ir cerrando. La tercera virtud que yo puedo ver en Nabot o en el negociador es que él fue fiel, y déjame decirte que su fidelidad le costó la muerte a Nabot, pero él fue fiel hasta el último momento. Quiero llevarte una cita ahí en primer libro de Reyes, capítulo 21. Voy a leer el verso 13. Fíjate lo que dice. Antes de leer el 13, aquí pasó algo. Cuando Nabot no quiso venderle la tierra a Acab, dice la escritura que llegó triste, llegó todo melancólico, se tiró depresivo, ansioso y quería dormir y quería estar ahí, hasta que llega su mujer llamada Jezabel y le dice: oye, ¿qué te pasa? Tú eres el rey. Para no hacerles el cuento largo, le dice: ¿cómo que no te vendió? Ahorita me las va a pagar este señor Nabot. Entonces hace unas cartas, inventa cosas, y vean lo que inventó. 13. Primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 13, dice: luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Estos sinvergüenzas fueron llamados por el rey Acab, pero aconsejado por Jezabel. Dice: entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Le levantaron falsos. Dice: entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. ¿Hasta dónde llegó la fidelidad de Nabot? Nabot tenía dos caminos que tomar. Por un lado, venderle la tierra a Acab, y hubiera quedado a la altura del rey. Hubiera hecho a lo mejor una amistad muy fuerte con el rey, pero hubiera vendido sus valores y principios. Hubiera quebrantado los mandamientos que Dios había puesto, que no vendiera su tierra. Pero él hubiera quedado bien con el rey. ¿Pero qué crees? Le dijo que no al rey Acab, pero él quiso quedar bien con el rey, pero el rey de los cielos. Tomando la mejor decisión y no negando sus principios y sus valores. Él fue fiel y le costó la vida, Y le costó la vida. Es más, déjame decirte que si tú lees esta historia, más adelante podemos ver cómo la tierra es quitada de Nabot, pero también déjame decirte cómo Dios toma esto y toma, ahora sí mete las manos a esta situación y manda a un profeta llamado Elías
para darle una palabra a Acab y a Jezabel, y ellos mueren. Y mueren de una manera muy fuerte. Pero regreso a lo que te estaba diciendo. Tercer virtud que yo puedo ver en el negociador es que la fidelidad que tenía Nabot, no hacia la gente como tal, no hacia el rey, porque antes del rey estaba el rey de los cielos, y él prefirió ser fiel y leal al Señor de los cielos que quedar bien con el rey Acab. Porque te digo, pudo quedar bien. Sin embargo, él dijo no. Y aquí es donde viene y se cumple una parte de la escritura en el Nuevo Testamento, donde se dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. O sea que, ¿qué tan, a lo mejor tú que estás, o a lo mejor nosotros que lo vemos de afuera, podríamos decir, ay, ese Nabot, qué tan sencillo era que le vendiera la tierra, pero no se la vendió, en lo poco fue fiel y en lo mucho lo puso el Señor. Quizás, te digo, tú vas a decir, no, ¿cómo? No, yo la verdad, nadie me ve, pues ¿qué tanto es tantito? Eso tantito puede ser en lo poco que seas leal y Dios te va a poner en lo mucho. 3 virtudes yo puedo ver en este gran negociador. La reflexión se llama el negociador. Y Nabot, para mí, a mi criterio, a mi opinión, fue un gran negociador. Entendiendo que no todo se negocia. No todo se negocia. Hay innegociables. Número 2, tenemos que cuidar y valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pues, incluso cuando hablo de cuidar y valorar, a veces hasta tenemos que renunciar a cosas para cuidar y valorar, ¿no? El ejemplo de una madre cuando tiene a un hijo, a nosotros nos pasó con mi hija, que fue la más grande, que es la más grande. Cuando nace, mi esposa y yo trabajamos, cuando nace mi hija, ella dice, mi esposa, ya no voy a trabajar porque me voy a dedicar al cuidado de ella. Entonces, el cuidar y valorar era una virtud del negociador. Y número 3, la fidelidad del negociador. Y yo quiero cerrar diciéndote que necesitamos ser buenos negociadores. Necesitamos ser gente como Nabot, que aprenden a negociar, pero que su corazón y su lealtad, antes que esté en la tierra, está ahí arriba, en los cielos. Debemos de aprender a ser ese tipo de negociadores, donde nuestro corazón esté impregnado de ser obedientes a lo que Dios ha marcado y no a lo que la gente ha marcado. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque has puesto en cada corazón, Señor, el deseo, Señor, y el anhelo de seguir conociendo, de seguir creciendo en ti, Padre. Y yo quiero poner esta palabra en cada corazón, Señor, pidiéndote que podamos ser gente negociadora, Señor, con virtudes, pero principalmente con el temor a ti, Padre, sabiendo que con el que quedamos bien es contigo y no con la gente. Quiero darte gracias por este tiempo, Señor, y gracias por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra, Señor, porque es un privilegio estar compartiendo de ti, Padre. Te doy a ti gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y yo con esto termino. Espero Dios haya hablado a tu corazón a través de esta palabra. Y no me quiero despedir sin antes recordarte de que nos vemos este domingo. Recuerda, tenemos 2 servicios, 10:30 y 1 de la tarde. Dios te bendiga mucho y nos estamos saludando aquí en la iglesia.